Son y 40 ya. Sí, empezamos. Vale. Chicas, quedaos aquí en otra charla, ¿vale? Sentadas. Sí, nos vamos a quedar sentadas. Bueno. Que bueno, vamos a empezar ya. Y nada, somos la Asociación Cultura Crítica de la Facultad de Filosofía y Letras. Y nada, hemos tenido esta charla de formas de resistencia contra el franquismo con el testimonio de Rosa García, que fue una militante de los años 70 en la Complutense, en Madrid. Y nada, nos parecía muy importante traer esta charla en estas fechas de ahora, porque está cenada el 20N y mañana es el 25N, porque a día de hoy, pese a haber pasado 46 años de la muerte de Franco, es más que nunca súper importante traer charlas sobre la memoria y las luchas contra el franquismo, porque sigue habiendo fascismo a día de hoy. Y nada, poco más. Que mi compañera presente un poquito el contexto social y luego ya Rosa nos cuenta su experiencia como militante. Vale. Rosa era alumna de la Facultad de Medicina en la Universidad de Complutense Madrid cuando cayó en una de las redadas de la temida Brigada Político-Social. Un mes después, Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, conocido torturador de la policía política franquista, recibió una felicitación pública por la desarticulación del aparato de propaganda de la FRAP. En esta organización antifascista militaba Rosa, a través de la Federación Universitaria Democrática Española. Tras varios años de lucha y represión que nos contarán más detalle, ahora Rosa se encuentra en la Comuna, la Asociación de Presos y Represaliados del Franquismo, una organización que lucha por el derecho a la memoria histórica, la verdad, la justicia y la reparación de todas y cada una de las víctimas que ha llevado consigo los 40 años de la dictadura franquista. Antes de dar paso a conocer las experiencias propias, queremos presentar una breve contextualización para comprender en qué punto nos encontramos del franquismo y por qué estaba el movimiento estudiantil tan reprimido cuando nos encontramos en la fase de más apertura y desarrollismo de la dictadura. Nos encontramos en el segundo franquismo, de 1959 a 1975, la fase de desarrollismo y crecimiento económico. Los tecnócratas del gobierno impulsaron el desarrollo de la economía española mediante la aprobación del Plan de Estabilización, que conlleva la reducción del gasto público, la disminución de la inflación, la convertibilidad de la peseta y la obtención de créditos y ayudas mediante la entrada de España en el Fondo Monetario Internacional, la Organización Europea para la Cooperación Económica y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. En el mundo laboral, el desarrollismo se benefició de los salarios muy bajos. Además, no había libertad sindical ni de reclamación de los derechos laborales. Por ello, cualquier lucha se convertía en una lucha política contra el franquismo y eran duramente reprimidas. Por otro lado, nos encontramos con el boom del turismo a partir de los años 60, que activó de forma considerable la economía española. Aunque hubo una cierta tolerancia a partir de la década de los 60 hacia la actividad de los partidos y grupos de oposición, se produjo un recrudimiento de la represión a partir del nombramiento en 1969 del almirante Luis Carrero Blanco como vicepresidente del gobierno. Los objetivos preferentes de la represión fueron el movimiento estudiantil. Según Carrero Blanco, había que separar de la universidad a todos los alumnos que son instrumento de subversión, y el movimiento obrero, como lo puso de manifiesto el proceso 1001 del TOP contra los líderes de comisiones obreras, cuyo comienzo coincidió con el asesinato de Carrero Blanco por ETA el 20 de diciembre de 1973. Y además, después del éxito de la Revolución de los Claveles del 25 de abril de 1974 en Portugal, que provocó el fin de la dictadura, en España este éxito fue visto como un posible peligro. En consecuencia, el gobierno español fortaleció la represión política dentro de España para evitar que el ejemplo portugués alimentara una posible movilización en el Estado español. Con esta breve contextualización yo ya me callo y le doy la palabra a Rosa. Me ha parecido muy bien esta contextualización que has hecho. Bueno, a Billy el Niño, aparte de felicitarle, le dieron 20.000 pesetas. Eso no venía mal en la época, Pues que el sueldo mínimo entonces eran 8.500, o sea que tampoco es que lo hiciera solo por amor al arte, lo hacía también por dinero. Bueno, yo os he traído un PowerPoint que me va a ayudar Lali. Empezamos. Bueno, aquí un poquito en esta imagen, pues lo que acaba de explicar Lali, digamos
en esa época que nos tocó vivir, que lo llamamos el tardofranquismo o la última parte del franquismo, pues sí que hubo eso que se llamaba el milagro español, que andan a llamar semejante cosa. No hubo tal milagro. Estaba basado fundamentalmente, como ha explicado ella, en una represión tremenda de los derechos, de las libertades y, por supuesto, de los derechos laborales, ¿no? Lo cual, entre que tenían muy bajos sueldos y no podían protestar, pues esto era jauja para las inversiones no solamente nacionales, sino también extranjeras. El turismo y los casi 3 millones de personas que se tuvieron que ir fuera a trabajar y que mandaban las divisas, pues eso hizo que facilitar un poco ese famoso milagro español. No era tal. Las condiciones de vida de la gente eran bastante malas, habían sido muy, muy malas en los años 40 después de la guerra, pero es que continuaban siendo malas. Y además añadía que hubo como 6 millones de personas en los años 60, 6 millones, eran de una población que no llegaba a los 30, que se tuvieron que ir de donde vivían, de sus pueblos, de su lugar de origen, pues a zonas donde se empezaron a concentrar las industrias para poder tener acceso a un trabajo y a una vida un poquito mejor que en el campo. Y eso supuso además un cambio muy interesante, entre comillas, desde el punto de vista sociológico, de cantidades de personas que dejaron el campo y que se fueron a las fábricas. Con lo cual, pues imaginaros, el cambio que hubo entre la población activa en el campo y en las fábricas, pues claro, cambió. Fue mucho más alto en fábricas que en el campo, cosa que antes no había pasado. Aquí os pongo un poco la situación de las mujeres. ¿Cómo estaban? Si podéis ver en este gráfico, vais viendo de las distintas décadas, pues el nivel de analfabetismo. El analfabetismo en España era muy alto desde todo el siglo XX, venía atrás, claro, era muy alto y durante la República se hizo mucho hincapié en acabar con ese analfabetismo, pero no dio tiempo. Y entonces, bueno, pues el triunfo de los golpistas, pues precisamente no favoreció la cultura, sino todo lo contrario. Y como podéis ver por las distintas edades de las mujeres mayores, el nivel de analfabetismo era altísimo y siguió siendo altísimo. Mientras que las más jovencitas, según fueron pasando las décadas, pues pudieron tener acceso a la escuela y acceso a más educación. ¿Qué pasaba con las niñas? En general, pues que iban al colegio menos tiempo que los niños, porque se les solía tener como apoyo de la madre para cuidar hermanos o para lo que fuera, entonces se las sacaba del colegio y no solían tener ni siquiera terminado lo que se llamaba la enseñanza general básica entonces, ¿no? Entonces eso se fue, digamos, cambiando a partir de los años 60 y ya como veis, en los años 70 el nivel de analfabetismo ha bajado. Bueno, también veis que ya hay más acceso de mujeres en la universidad. Bueno, este es para que lo tengáis, que lo veáis cuando tengáis tiempo. Es un poco, no sé si veis, la línea roja esa con puntitos es cómo fue subiendo a cierto punto el acceso de las mujeres al mundo laboral en España. Y si las comparáis con el resto, veis que siempre iban por debajo. Y solo a finales o sea, a principios de este siglo, casi se acerca a lo que hay en los países europeos, pero siempre ha sido por debajo. De hecho, en el año 75, la diferencia siempre era entre las mujeres solteras y las mujeres casadas, porque las mujeres solteras podían seguir trabajando hasta que se casaban, pero las casadas normalmente abandonaban su puesto de trabajo porque es que tampoco tenían forma de conciliación, porque no había guarderías, era muy difícil. Y entonces hay una diferencia de que las mujeres solteras había un 56% en el mundo laboral, mientras que las casadas estaban en un 20 y tantos, había una gran diferencia. Y además ahí tampoco se contabilizan, digamos, la forma más, el camino más utilizado en la mayor parte de las mujeres, que eran el servicio doméstico.
En el año 75 había como 500.000 mujeres trabajando en el servicio doméstico y ganando por debajo del salario mínimo interprofesional, pero bastante por debajo, ¿no? Esto es un poco para que tengamos un poco idea. Y si, bueno, esto es, dale otra vez. Hasta la siguiente. Ahí. Como veis, ¿por qué había represión? Ella se ha dado unas cuantas pautas de por qué aumentó esa represión a finales de la dictadura, cuando te lo venden como una dicta blanda, que no fue tal. ¿Por qué? Porque había mucha movilización. La represión siempre suele ir junta con las luchas. Si aumentan las luchas, aumenta la represión. Eso es, digamos que es un axioma. Pues como veis ahí, fueron aumentando las luchas, las movilizaciones, que debido a que en la dictadura no había, ya os he dicho, derechos de ningún tipo, cualquier tipo de movilización se convertía en una lucha política y era duramente reprimida. Ahora estamos viendo lo de Cádiz, que tampoco es que sea mano blanda lo que utilizan, mandan tanquetas. En fin, quiero decir que ese pozo ha quedado y queda y se repite en esta democracia, ¿no? Es importante tener en cuenta que el que se mantenga la impunidad del franquismo ha dejado ese pozo, esa falta de derechos o derechos en el papel que no se corresponden con una democracia, con un Estado de Derecho que, digamos, respete los derechos universales. Bueno, aquí esto, bueno, son como, digamos que os he puesto varias, así, luchas significativas, sobre todo de las mujeres. Las mujeres trabajaban fundamentalmente en el sector textil y el sector textil entonces tenía mucho peso en la economía. Estaba la minería, estaba el metal era uno de los más pudientes, estaba la construcción, pero también estaba el sector textil, donde había hombres y mujeres, pero sobre todo era muy feminizado. Y en el sector textil se dieron muchas manifestaciones, muchas huelgas. Las mujeres además fueron bastante en el año 46, el año 47, o sea, no os estoy diciendo hace 2 días. Y fueron muy valientes y fueron consiguiendo mejores condiciones, porque no solamente mejores condiciones salariales, que siempre ganaban menos que los hombres y siguen ganando menos que los hombres, sino que además se las tuvieron cierto respeto, porque se las trataba como niñas, bueno, peor que niñas, porque encima estaban trabajando. De hecho se las llamaba las chicas, las niñas, no tenían un trato hacia ellas como considerarlas lo que son, trabajadoras. Y eso también lo tuvieron que pelear, ¿no? O sea, hay una huelga así muy significativa que se llama la Huelgona, que fue en el año 62. Ahí se crearon las comisiones obreras y empezó en la minería de Asturias, pero se extendió a todo el estado. Tuvieron que declarar un estado de excepción y fue duramente reprimida, pero las mujeres ahí tuvieron una participación muy activa porque eran las que se encargaban de la caja de resistencia. No sé si alguna vez lo habéis visto, pero se cuenta que bueno, para que no entraran a trabajar, porque había una huelga, para que no entraran a trabajar otros hombres, pues se iban a la mina muy pronto y echaban maíz en la puerta, porque eso era a los que iban a entrar, porque eso era llamarles gallinas, porque las gallinas lo que comen es maíz. Y entonces hacían ese tipo de cosas, tuvieron muchos enfrentamientos con la Guardia Civil, y estas 2 mujeres, Anita Sirgo, que todavía vive y sale todavía a la entrevista, tiene 90 y tantos años, es una mujer de verdad para conocerla, valiente y fuerte, pues fueron detenidas y además incluso les cortaron el pelo al cero como después de la guerra. O sea, la represión fue muy dura. Sí, podemos pasarla. Vale.
Pues igualmente con estas, lo que veis es, pues eso, las condiciones en las que trabajaban las mujeres del textil, como os he contado. Y aquí entramos en una fase que es más entretenida, que es la actividad política contra el franquismo. ¿Cómo hacíamos? A mí muchas veces cuando doy así algunas charlas, pues así, me preguntan, ¿qué hacíais para luchar contra el franquismo? Porque claro, se trata de una dictadura, y una dictadura bastante sanguinaria y cruel. Bueno, pues las mujeres también estaban ahí. A ver, esto es del Tribunal de Orden Público. El Tribunal de Orden Público se creó en 1963 y se dedicaba a perseguir delitos llamados delitos políticos, delitos que la dictadura consideraba como tales, como de la propaganda ilegal, la asociación ilícita, pues hacer esto mismo sería un delito, el hacer pintadas, poner carteles, todo eso era un delito. Y a eso se dedicaba el Tribunal de Orden Público y los jueces que estaban en ese tribunal, que después de la muerte de Franco pasaron directamente a la Audiencia Nacional. No hubo ninguna depuración. Los mismos jueces pasaron a la Audiencia Nacional o al Tribunal Supremo. Pues como podéis ver, a partir de 1973-74, se terminó en el 76, por eso cae para abajo. La participación esto digamos que refleja un poco la participación de las mujeres en la lucha política. No está tan clara porque hay unas cosas que todavía no se tienen datos, porque no siempre te procesaban. A veces te ponían multas gubernativas y ahí no aparece, lógicamente. Y era una de las formas más habituales de que la gente entrara en la cárcel, porque ponían multas gubernativas de 200.000 pesetas en aquella época. Que os digo que el salario mínimo estaba en 8.500, para que calculéis. Entonces, ¿cómo se pagaban? Con meses de cárcel. Podemos pasar. Bueno, esto os explico cómo hacíamos la propaganda. No sé si lo veis. Aquello de ahí lo llamábamos vietnamita. Esto era artesanal, se hacía como, pues no sé cómo deciros, un marco de madera, se le ponía tela de esta de batista y debajo otro marco, una tabla. Entonces se picaba, que llamábamos así, unas hojas que eran de carboncillo, se picaban, se quitaba la cinta de la máquina de escribir y se picaban, y entonces se ponían ahí, entonces pasabas la hoja, un rodillo, era de una en una, imaginaros, de una en una tenías que hacer los panfletos, lo que hicieras. Pero eso era muy fácil de esconder. Lo podías tener, pues yo qué sé, debajo de la cámara donde siempre miraban, ¿no? Pero bueno, lo podías poner en cualquier otro sitio y era fácil. Se necesitaba un poco de tinta, o sea que no requería demasiadas cosas. Lo otro es un ciclostil, que lo llamábamos entonces, que es lo que ahora podríamos decir una fotocopiadora, pero claro, mucho más antiguo. Eso hacía más ruido y entonces, claro, digamos que era más peligroso tenerlo. Y lo que hacíamos era tenerlo en una habitación donde procurábamos aislarlo del ruido. Había muchos métodos. El más barato era con los cartones de los huevos, estos donde van los huevos, con esos cartones tapizábamos la pared, si teníamos al lado algún vecino, para que no se oyera. Esto era una de las cosas que más se perseguía, ¿eh? La policía, por el aparato de propaganda, era su punto fijo, porque te quitaba fuerza. Nuestra fuerza residía, igual que ahora en las redes sociales, pues en poder hacer panfletos y repartirlos, que era también un riesgo, pero es que no había otra forma de hacer frente a la dictadura y a su relato, ¿no? El relato suyo era omnipresente, la memoria histórica del franquismo ha sido omnipresente, la nuestra no. ¿Y cómo podíamos hacer? Pues de esta manera. Como, bueno, pues aquí veis algunas de las... Fijaros que también lo que se podía hacer con tan pocos medios. Aquí veis algunas de las revistas,
cosas que se hacían, que cada organización tenía su órgano de expresión y lo sacaba de forma regular. Se distribuía, ya os digo, con bastante peligro, pero se hacía. O sea, que había un equipo que se encargaba de eso en todas las organizaciones. Era fundamental. Para cualquier organización, la propaganda era fundamental. Ya. Las pintadas. No sé si conocéis el caso de Javier Verdejo, que un guardia civil le disparó justo cuando estaba haciendo una pintada que ponía pan, trabajo y libertad. Justo cuando iba en la T, esto pasó en Almería en el año 75, 76, pues se pegaron un tiro. Esto fue una de las veces en que alguien que estaba haciendo una pintada era atacado por las fuerzas del orden. Hay gente que también murió repartiendo octavillas, fue asesinado repartiendo octavillas. O sea, claro, todo este tipo de cosas estaban muy perseguidas. Y estaban perseguidas hasta el punto de que podías perder la vida. Aún así siempre hubo gente que tuvo valor y se enfrentó a ello y lo hacía, y lo hacíamos. Aquí os he puesto dos ejemplos de cómo nos manifestábamos. El derecho a la manifestación no existía, para nada. Pero aún así se convocaban manifestaciones de forma pública. Claro, era bastante peligroso, pero porque normalmente estaba tomado por la policía. Aún así, había otro método que lo llamábamos salto, que esto era más bien a nivel organización. Cada organización organizaba un salto porque solo se pasaba a la gente de la organización o a la gente que conocías y tenías más confianza. Entonces era menos, digamos, por cierto punto, menos peligroso, claro, con menos gente, pero menos peligroso. Tenía su peligro, porque lo suyo era ir siempre por calles, digamos, en dirección contraria. Cortar las calles, pero en dirección contraria, para que no pudiera venir la policía tan rápidamente. Y luego salir disparados, corriendo por las calles donde se pudiera salir corriendo, ¿no? Este era otro de los métodos que se utilizaba para hacer llegar nuestro mensaje al resto de la población. Teníamos que hacerlo de esta manera, no teníamos otros medios. No teníamos radios, no teníamos televisiones, no teníamos nada más que nuestra imaginación, nuestro valor y nuestras ganas de luchar contra la dictadura. Bueno, esto lo suelo poner siempre porque es una cosa que pasa. Yo no sé si alguno de vosotros sabéis qué pasó el 27 de septiembre de 1975. ¿Alguno lo sabe? ¿Le suena? Pues es una de estas cosas que, fijaros, pasó en el 1975, muy poco antes de morir Franco. Pues eso fue el día que se fusilaron a 5 jóvenes, muy poco antes de morir Franco. Y está completamente ocultado en ese proceso que hablaremos luego de lo que fue la transición, que fue el olvido impuesto, la amnesia de todo lo que había pasado. Esos fusilamientos, esas penas de muerte, habían sido 11 penas de muerte e incluían a 2 mujeres. Estoy hablando del año 75. Hubo unas movilizaciones a nivel estatal y sobre todo a nivel internacional enormes, como no se habían conocido desde después de la Segunda Guerra Mundial, contra Franco. Pero aún así se negó a dar una acción de gracias y a evitar los fusilamientos, y se fusiló a 5 jóvenes. Esto lo suelo poner siempre porque es significativo de ese borrón y cuenta nueva que se nos intentó poner a partir de la muerte. Exacto, esta es la que llamo yo la transición. Bueno, no la llamo yo la transición sangrienta, la llaman así todos los historiadores que sean un poquito decentes y se hayan puesto a mirar qué pasó. O sea, no fue pacífica, para nada, o sea, ni fue modélica. Hubo más de casi 200 asesinatos por la policía, por las bandas parapoliciales de extrema derecha, de movilizaciones, etcétera, porque es que en el año 76, después de la muerte de Franco, y en el año 77,
fueron años de muchísimas movilizaciones. El año 76 es el récord histórico de horas perdidas, que lo llaman así, o sea, por las huelgas. O sea que, claro, la represión, ya os he comentado, que suele ir siempre conforme a la lucha. Si la lucha sube, la represión también, ¿no? Y aquí os he puesto, pues son significativos, esto es lo que se llama la Semana Negra. Empezó curiosamente, como no sé si ahora estáis oyendo toda esta polémica sobre la ley de amnistía. ¿Os suena? Bien, pues la ley de amnistía, en realidad nosotros lo que pedíamos era la amnistía para los presos políticos. Y habíamos estado años y años peleando manifestaciones. Por ejemplo, os cuento, en mi caso, fuimos a hacer una pintada al metro de Aluche. El metro de Aluche está al lado de lo que antes era la cárcel de Carabanchel, que ya sabéis que está derribada. Pues ahí estaba la cárcel de Carabanchel. Hicimos una pintada a las 7 de la mañana, y porque estaba convocada una jornada de lucha. Estoy hablando del año 75, de junio del 75, y cuando salimos del metro había policía vigilando y nos dieron el alto. Nosotros lógicamente no nos paramos, echamos a correr, que era lo normal, éramos jovencísimos, y nos dispararon. El policía disparó, y no disparó al aire, disparó, lo único que tuvimos suerte porque no era muy buen disparador y no nos vio, pero las balas sonaban. Esto que sale en las películas, eso es verdad, suenan así, yo las he escuchado. O sea, en fin, fue tremendo, pero de estas cosas era lo habitual. Había gente que, claro, que tenían más tino y sí que acababan matando a alguien o tiraban, porque en aquella época cuando mataban a alguien en una manifestación, en la prensa y en la radio, en la televisión, decían que había sido disparos al aire. Entonces empezamos a hacer bromas que como que los manifestantes volábamos. Porque siempre que tiraban al aire, daban a alguien. Entonces era, en fin, es que también hay que tener sentido del humor incluso en las situaciones más trágicas, porque realmente es lo que nos salva, ¿no? Pues esto fue muy tremendo, porque aquí hubo, en enero, el 23 de enero, mataron a Arturo Ruiz en una manifestación y fueron lo que ya llamaban los guerrilleros de Cristo Rey, que no sé si os suenan, pero eran la extrema derecha, por supuesto ligada a la policía, no los que tenían armas. Y mataron a este muchacho. Al día siguiente hubo una manifestación de repulsa, que por cierto salió de aquí, de la Autónoma, porque él era un estudiante y salió de la Complutense, y se juntaron en lo que es la Gran Vía. Pues la represión, claro, de la policía a lo bruto, y a María Jesús Nájera. María Jesús Nájera le dispararon un bote de humo en la cabeza y murió, claro. Y esa misma noche, un comando de la extrema derecha entró en la calle Atocha, número 55, que había un despacho laboralista, y mató a todos los que mató, a 5 y hirió a 4. O sea, imaginaros en 2 días esa barbaridad. Entonces, bueno, fue una situación de muchos, bueno, de terrible, ¿no? Llamaron a la calma, etcétera, etcétera. Y justo ese año es cuando aprobaron la ley de amnistía. La ley de amnistía, no supimos que también amnistiaba a los franquistas. Amnistiaba a los que quedaban, que eran unos 80 y tantos presos políticos. Ya habíamos ido saliendo, por ejemplo, a mí me aplicaron el indulto, después salió una ley de amnistía, pues ya habíamos ido saliendo, ¿no? Que aún quedaban, y quedaban esos, se aplicaron a ellos, pero hay un artículo con 2 apartados por la cual los criminales franquistas quedaban amnistiados, sin investigación, sin juicio, sin nada. Entonces esa ley es la que ahora, pues habéis visto, es la que han esgrimido los jueces en España para no investigar los crímenes del franquismo. En mi caso, a mí me detuvieron, como ha dicho ella, en una redada con más gente.
Y yo estuve 3 meses en la cárcel de Yeserías, que era la cárcel de mujeres. Ahí viví primero el 27 de septiembre y luego la muerte de Franco. La muerte de Franco la celebramos por todo lo alto. No os podéis imaginar. Afortunadamente, como tenían tanto miedo, no sabían lo que iba a pasar, pues no nos pasó nada, pero la verdad es que bueno, no había manera de pararnos. Y a consecuencia de la muerte de Franco, y que estaban las cárceles llenas, porque ya os digo que esos 2 últimos años antes de la muerte de Franco, justo desde que Carrero pues ahí se recrudeció mucho más y por lo que ha comentado, se juntó que él voló y que además al poco fue en Portugal, que era la dictadura amiga, pues triunfó la revolución de los claveles. Estaban asustadísimos, lógicamente. Y entonces ese recrudecimiento hizo que las cárceles estuvieran llenas. Total, que a poco, pues sí, a mí me dieron la libertad condicional. La libertad condicional es porque tú tienes un proceso, pero te permiten que salgas hasta que te juzguen. Había que pagar una multa, había que pagar precisamente para poder salir. Y en mi caso fueron 30.000 pesetas, que claro, lo pusieron mis padres, lógicamente. Yo era estudiante, no tenía un duro, ¿qué os voy a contar? Que no sepáis. ¿Y qué hice yo? Pues marcharme de Madrid porque, claro, tenía pendiente el juicio y no tenía ninguna ganas de volver a la cárcel. No se sabía lo que iba a pasar. Entonces, eso lo hacía muchísima gente. Te ibas de tu casa, dejabas todo, tu familia, dejabas tus estudios, dejabas el trabajo, dejabas todo y te tenías que ir a otro sitio donde no te conocieran, a trabajar en trabajos donde no te dieran de alta en la seguridad social, a tener pues muchísimo cuidado para que no te pudieran localizar. Eso fue el día a día de mucha gente hasta que, digamos, que se acabó esa persecución, aunque luego vinieron otras, pero se acabó esa persecución. Y entonces, bueno, a mí me aplicaron el indulto en el 76, pero yo de todas maneras ya estaba en Valencia y dije, yo hasta que esto no lo vea claro no vuelvo. Y no volví hasta el 78, con lo cual dejé mi carrera. Ya. Bueno, esto lo quería poner para que supierais que las mujeres también siguieron luchando por sus derechos, que fue una lucha bastante larga y además bastante incomprendida, ¿no? Esta fama de las feministas, que malas son las feministas, no es de ahora. Esta venía tiene mucho detrás. Pues las feministas, en el año 75, que es cuando empezaron a tener más fuerza, lucharon por varias cosas que no luchaban los partidos políticos. A ver, mujeres había en la lucha, había, como digo yo, en la propaganda. En la propaganda había muchísimas, es que éramos como, a ver, cuando hay trabajo siempre hay mujeres. Pero luego en los órganos directivos, pues claro, salvo las excepciones de los partidos, de los sindicatos, pues como que no. Y el tema este de la lucha por el derecho de la mujer fue bastante incomprendido. Así que el feminismo se fue por su lado y dijo, no queremos partidos políticos, nosotras a pelear por lo nuestro. Y ellas pelearon no solo por la amnistía para las presas políticas, sino también para esas mujeres a las que habían sido condenadas por adulterio, que solo se condenaba a la mujer, al hombre no, por haber tenido un aborto, pues eran perseguidas, o por la prostitución. O sea, eran esos delitos de género que se mantuvieron durante bastante tiempo. Y ellas empezaron por ese tema. ¿Qué más consiguieron? Consiguieron el derecho al divorcio. Y yo siempre, en esas manifestaciones, yo estaba en esas manifestaciones que daban palos hasta aburrir, y yo decía, vamos, éramos casi todas, prácticamente todas mujeres. Y yo siempre preguntaba, pero ¿es que los hombres no se quieren divorciar? ¿Por qué no están aquí? Pues es que porque los hombres no necesitaban una ley de divorcio, porque ellos aplicaban el ahí te quedas y ya está. Y mientras que a las mujeres necesitábamos una ley de divorcio que protegiera los derechos de los hijos
¿no? Y que no dejara también tirada a las mujeres. O sea, por eso un poco esta cosa de que no aparecían, no estaban en las luchas del divorcio. Se consiguió el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de forma segura, eso ya pasó bastantes años, hasta el año 85, y en fin, el movimiento feminista ha estado ahí. O sea, lo del 8 de marzo se ha celebrado año tras año, unas veces con menos gente, otras veces con más, hasta los últimos 8 de marzo. Si no nos los prohíben este año, pues ahí estaremos, ya veremos. Y bueno, yo creo que ya pasamos ese tema. Que os he puesto aquí fotos. Está detrás de fotos. Es que es muy bonita. Estos son los 8 de marzo, ya cuando empezaron a ser tan masivos, tan bonitos. Y nosotras, de la comuna y en el movimiento memorialista, solemos ir, eso que veis ahí, es el cementerio de la Almudena, lo que llamamos el cementerio del Este. En esas tapias fusilaron a casi 3.000 personas desde el año 39 hasta el año 44, y entre ellas casi 100 mujeres, y solemos ir en torno al 8 de marzo pues a hacer un acto de homenaje a esas mujeres. Por eso os he puesto una foto. Y luego esa es la de 1920, esta de ahí abajo. 2020. Ya me voy al 1900. El 2020, justo antes de la pandemia. Justo, esa de ahí abajo es de esa. Y entonces, bueno, pues la comuna, como el resto del movimiento memorialista, pero la comuna en concreto surgió hace 10 años, se va a cumplir 10 años, el sábado hacemos la fiesta del 10º aniversario, porque vimos que, a ver, nosotros no nos considerábamos ni nos consideramos unas víctimas del franquismo. Nosotros luchamos contra el franquismo plenamente conscientes. Víctimas del franquismo fue prácticamente toda la sociedad. Pero bueno, se nos ha puesto ese nombre, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero faltaba en el movimiento memorialista las víctimas que todavía estábamos vivas y que además nuestros victimarios también estaban vivos. Y entonces empezamos a movilizarnos, a reclamar. Primero fuimos a apoyo a la querella argentina, que no sé si os suena. La querella argentina empezó también hace 11 años y ya tiene 500 querellas, agrupa 9.000 querellantes. Es justamente ahora, el mes pasado, no, en septiembre, se ha procesado a Martín Villa. Martín Villa fue un preboste del franquismo que luego además tuvo cargos en la UCD, en los gobiernos de la transición, y que era ministro de Gobernación y de Interior cuando pasaron todos estos hechos que os he comentado y otros más asesinatos. Y está procesado por 4 asesinatos graves, digamos, considerados delitos de lesa humanidad. Los delitos de lesa humanidad o contra la humanidad son los delitos más graves considerados por la justicia internacional. Aquí en España empezamos a poner también querellas. Yo puse querella contra Billy el Niño, que es uno de los torturadores que me tocó a mí, y contra los otros 2 policías que no he podido saber su nombre y que la jueza, como no aceptó la querella, tampoco investigó. Todas las querellas que se han presentado en España, que son como 80, no han sido admitidas. Y el Tribunal Constitucional, al que hemos recurrido porque creemos que no se ha cumplido con la tutela judicial efectiva, tal como pone en el artículo 24 de la Constitución, pero el Tribunal Constitucional considera que sí que se nos ha amparado. Entonces vamos a tribunales internacionales a ver qué dicen. Pero esta es un poco la pelea que estamos teniendo por el derecho a la justicia, porque es importante que un juez diga, investigue, juzgue y condene a quienes cometieron delitos de esa envergadura. Y porque todavía estamos vivos y queremos que eso se consiga. Entonces, en esas estoy yo y hago estas charlas y otras parecidas
Y bueno, ya os dejo hablar a vosotros. Muchas gracias. Si alguien quiere preguntar algo, sí, este es el momento. Aprovecha la oportunidad. Vale. Hacer una pregunta sobre cuando ocurrió todo lo de la pintada y de pues, el proceso de ir a la cárcel. Eso fue en el 75, supongo. Cuando te hizo la pintada. La anécdota personal ¿Pero su pintada o la persona que asesinaron te ha no, contado? a la tuya. Ah, vale, sí, que la persona bien. Bueno. ¿A Pues mira, Javier Verdejo? No, la tuya. Ah, bueno. 75. Es que eso, por ejemplo, la policía no lo supo nunca. A ver, nosotros había convocado una jornada de lucha por la amnistía a los presos políticos ante la cárcel de Carabanchel. La cárcel de Carabanchel estaba donde está el metro de Estado, ya no está, pero vamos, en Aluche. Entonces lo suyo, bueno, lo que hacíamos era propaganda, claro, la forma de que la gente supiera que había una manifestación, pues era hacer pintadas. Y fuimos a hacer una pintada a la salida del metro de Aluche. Muy pronto, te digo que serían las 7:30. Y entonces, bueno, pues terminamos la pintada, alguien nos vio y al salir del metro, que ya salíamos del metro porque no te podías quedar en el mismo sitio, o sea, tenías que salir y buscar otra salida. Porque en el metro también había chivatos, o sea, un problema que había es que en el franquismo había mucho chivato que colaboraba con la policía. Entre ellos, pues la mayoría, por no decir todos, los conserjes, por ejemplo. Aquí los conserjes de las universidades, de las facultades, estaban obligados a informar a la policía. Bueno, pues eso es lo que hacíamos. Hacíamos la acción, pero luego teníamos que desaparecer del sitio donde habíamos hecho la acción. Al salir nos dieron el alto. El policía dijo alto, alto, y nosotros, por supuesto, no nos paramos, lógicamente, porque te detenían. Echamos a correr. Entonces, cuando echamos a correr, disparó. Disparó varias veces, No disparó una vez, disparó varias veces. Pero entre que éramos jóvenes y corríamos mucho, y que ya digo que puntería no debía tener mucha, por suerte, pues no nos dio. Pero detuvieron a gente, detuvieron a un par de compañeros. ¿Qué vamos a hacer? Era así. Bueno, yo tengo un par de preguntas. Primero, ¿qué aprendizajes crees que podemos sacar desde el movimiento estudiantil actual o del movimiento obrero actual, del movimiento obrero que tú viviste, al menos en tu juventud? Es decir, ¿qué aprendizajes podemos sacar la juventud actual militante de tu vida militante en tu juventud y vida actual? Y luego, ¿cómo te podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar al proyecto que estás haciendo de justicia y demás? Es decir, ¿qué tipo de presiones podemos hacer y cómo podemos colaborar? A ver, lo primero que me preguntas es la comparación entre el movimiento obrero de mi época y la de ahora. Bueno, ¿qué aprendizajes podemos sacar de tu época? Del movimiento obrero de tu época. Es decir, ¿qué cosas están vigentes hoy? Bueno, no sé si es algo que tú puedas traer en realidad. Bueno, quédate con la segunda solo, con la segunda. ¿Cómo podemos colaborar? Vale. A ver, la diferencia también es que el porcentaje de entonces de obreros que había en España con respecto a la población era mayor que ahora, eso también te lo digo. De obreros, no trabajadores. La clase trabajadora sigue siendo mayoritaria. Lo que pasa es que ya han ido desapareciendo muchas fábricas, ¿no? Aún así, siempre la lucha obrera tiene mucha importancia. Y lo que tiene mucha importancia, y lo ha dicho Lali, es la lucha estudiantil. Efectivamente, una de las causas de lo que les entró el pánico es que el movimiento estudiantil cogió un auge tremendo y a partir del 69, y por un hecho además que pasó, que es que a Enrique Ruano, que era un estudiante, lo detuvieron y en las lo tiraron por un séptimo piso y murió, claro. Y eso fue como ¡pum! Y el movimiento estudiantil ya solo con eso empezó a haber protestas,
también protestas en cuanto en el año 72 mataron a dos obreros en Ferrol, en fin, que ya estudiantes y obreros, además se decía, estudiantes obreros unidos y adelante, porque empezamos a tener relación. En mi facultad había, pues, no sé aquí si os lo hacen, pero estábamos 2 horas en un sitio, luego tenías que ir a otra aula, pues entre medias, de ir de una aula a otra, se hacían las asambleas. Y venían obreros a contarnos, estábamos en huelga, pedíamos apoyo, etcétera, etcétera. Bueno, pues para evitar eso, el decano de la facultad permitió que la policía entrara todos los días a desalojarnos justo a esa hora. La policía no podía entrar en las facultades si no lo permitía el decano, pues el decano lo permitió. Y era a diario, entraban, nos desalojaban y luego se iban, justo cuando empezaba la siguiente clase. ¿Cómo nos podéis ayudar? Pues de muchas maneras. Esto, por ejemplo, es una ayuda fundamental. Pues sí, comentando lo que yo os he contado, lo que podemos encontrar. Por supuesto, tenemos muchas ganas de pasarnos nuestro testimonio, pero también de recibir el vuestro, de recibir vuestras experiencias y que nos contéis y qué es lo que más os interesa. En la comuna, yo, bueno, me estoy encargando, pero se está encargando mucha más gente. Queremos hacer una especie de actividades didácticas contando estas cosas, contando un poco la situación de la época, y ahí pues también os podríais ayudar. Y por supuesto mantener a través de la asociación, pues mantener el contacto. Eso, muchas gracias. A ti. Pero teníamos aquí un turno. ¿Cómo os organizabais en la clandestinidad? ¿Cómo os comunicabais? Claro, sí, es muy buena pregunta. Porque era bastante... Pues mira, es que yo empecé en el instituto. Porque en el instituto, pues hubo una ley, que sacaron una ley que se llamaba Villar Palasí, porque se llamaba así el ministro, que un poco reducía el acceso a la universidad, particularmente de los que veníamos de los barrios obreros. Y entonces se hizo, pues lo que se podía hacer, huelga. Y ahí ya empiezas a contactar con otros que se mueven por lo mismo que tú, y había gente organizada y gente que no. Entonces, bueno, pues vi con gente que estaba organizada, que estaba, eso eran comités de curso, y ahí empezamos, pues, de manera muy clandestina. Bueno, no tanto, porque quedábamos en el parque, o sea... Pero como éramos jóvenes, pues bueno, nos juntábamos en el parque y a hacer cosas, a hacer carteles. Yo cuando digo hacer carteles es que comprábamos papel de este de embalar y escribíamos a mano lo del texto. Eso eran los carteles. Y después a poner carteles así, denunciando cosas. Y luego entré en la universidad y a través de una compañera mía del instituto que militaba ya en esa organización que se llamaba la Federación Universitaria Democrática de España, pues contacté con los que estaban en esa organización en mi facultad. Y normalmente era así, o sea, tú conocías a alguien que estaba organizado y ese alguien, pues si veía que te interesaba el tema, todo, bueno, pues te daba información y era un proceso bastante, a veces bastante lento, a veces bastante inútil, pero era la forma de organizarse. Y repartís panfletos y cosas. O sea, claro. Y luego, pues, os voy a contar una cosa que es muy graciosa, la tengo que contar, lo siento, es batallita. Pues quedábamos había citas de propaganda y otras que llamábamos de seguridad, que era por si se había hecho un acto, una acción, pues teníamos que pasar por un sitio para saber que todos estábamos bien, ¿no? Era una forma de controlar. Bueno, pues en las citas de propaganda, a recoger propaganda o a entregar propaganda, pues había una clave, ¿no? Teníamos que tener una clave. Y una de las veces, pues eran claves muy tontas, ¿no? Era el que venía, te preguntaba por dónde está el metro y tú le tenías que contestar, pues en París, por ejemplo. Pero, como eran tan tontas, añadíamos una cosa más. Y en este caso tenía que ir con un pañuelo.
los clines no existían, pero no estaban tan, se iba con pañuelos normales, no sé si lo conocéis, pero había pañuelos de tela, y aquí con un pañuelo. Entonces el que vino a recoger propaganda se le había olvidado del pañuelo, entonces puso en una hoja pañuelo. La verdad es que ni siquiera hacía falta, porque teníamos unas caras de peligrosos. ¿Qué tenía ese? Seguro. Y esa era un poco la forma que teníamos. Había que protegerse. No era muy eficaz siempre, pero bueno, a ver. Las redadas siempre era, pues, a voleo. Cogían a quien ya tenían fichado, iban tirando, o sea, les torturaban, lógicamente, o los maltrataban, iban sacando datos. Muy buenos no eran, porque todo lo basaban en los golpes y en la tortura. O sea, esto que sale de CSI, ni de coña. A lo mejor ahora. Pero entonces eran brutos. Pero claro, eran muchos, ellos sí que estaban organizados, la brigada político-social, y claro, tenían todo a su favor. Pues era peligroso. Pero bueno, ya digo que cuando eres joven hay cosas que te parecen más importantes, y para nosotros era mucho más importante luchar contra el franquismo, luchar contra la dictadura, que lo que te podía pasar, que era posible, pero no siempre pasaba. Así que bueno, esa fue mi generación, le tocó eso, y mi generación pues fue muy generosa, la verdad, y las generaciones anteriores. Vale, teníamos otra turno. Sí, yo quería preguntar, ahora con la nueva ley de ponencia universitaria, que nos va a poner la vida muy difícil a los estudiantes para luchar, prohibiendo cosas como pintar las clases, al menos con exclusión universitaria. ¿Tienes algún consejo de cómo...? Es que lo que yo digo es, no sé si tú te has conseguido escapar tantas veces de castigos, haciendo cosas ilegales, que es más importante hablar de las cosas que están fuera de la legalidad, que son necesarias para la lucha, que hay que tener en cuenta para poder seguir luchando, aunque se pongan todas las trabas legales del mundo. Pues hombre, a mí me parece muy interesante esto que me has dicho de la ley, no lo he leído, la pienso leer. Pues yo te cuento la experiencia que tenemos con lo de la ley de memoria democrática que ahora han parado, ¿no? La pelea nuestra por conseguir que se añadiera y que se hiciera una ley más acorde con lo que las víctimas del franquismo consideramos que tenemos que tener. Es hacer o sea, tenemos muchos grupos de memorialismo, nos hemos juntado para discutir esa ley y para plantear nuestras reivindicaciones. En vuestro caso, por supuesto, intentar hacer la mayor unidad posible sobre los temas, esto que me has dicho, porque es que es fundamental, porque es que se van recortando los pocos derechos democráticos que se consiguieron, que no nos lo dieron. Lo conseguimos con mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Que no vino el rey y nos dio la democracia, No, que el rey lo que hay, ya sabéis para lo que vino, está más claro que el agua. Pues efectivamente, lo primero es intentar juntar fuerzas y luego interpelar a los que están en el Parlamento. Como se puede hacer, interpelarlos, o sea, ir al diputado de no sé quién, escribirle, porque claro, si vas en plan una persona sola, pues no te recibe, pero si vas como organización y si vas como conjunto de organizaciones, te tiene que recibir. Y también eso llevarlo ahí. Y luego, claro, pues está muy bien que se llegue a los medios. Claro, yo os pasaría. Pero sí, me parece muy interesante esto que te dices, porque lo que nosotros peleamos es justo por lo mismo que peleáis vosotros. Entonces tenemos que tener el que nosotros, digamos que en la transición no consiguiéramos una ruptura, sino esta transacción que la llaman algunos, en lugar de la ruptura, pues de aquellos barros estos lodos.
significa que ahora te pueden recortar en cualquier momento. Llevamos 20 años sufriendo recortes de unas libertades que ya de por sí estaban ahí. Pero es que no se puede ceder. Tienes razón, me parece muy interesante esto que me dices. Pues en la comuna tiene un blog en el periódico público que sale todos los sábados. Pues yo os digo, escribir un artículo sobre esto, por ejemplo, y se publica. O sea, me lo mandáis y se publica, por ejemplo. Y mantener, si queréis, este contacto de forma más regular para también tener nosotros idea de cuáles son vuestros problemas. Porque somos mayores y claro, las generaciones estar separadas las generaciones es muy mala idea. Lo suyo es estar, porque luchamos por lo mismo. Distintas formas, pero la misma lucha. Bueno, yo era una duda. Así no era mucho. Pero que quería saber tu opinión sobre la nueva ley de memoria histórica, a ver qué te parece, y te paso que si nos puedes contar un poco qué tal va el tema de la querella argentina. Bueno, te contesto primero la última porque ya he comentado lo de Martín Villa. Sí. Sabes que la querella argentina ha dado ese paso, que es un paso fundamental y que, como habéis visto, enseguida lo han tapado. Pero tocar a Martín Villa es tocar las bases, uno de los pilares de la transición. Martín Villa tuvo cargos políticos desde el franquismo hasta la transición y luego en los consejos de muchísimas empresas, en los consejos de dirección. Este señor ha pasado por todos los sitios del poder, ¿no? El que esté procesado es un paso enorme y vamos a intentar dar más publicidad a esto. Y en cuanto a la ley de memoria democrática, pues la han frenado, no sé si lo habéis visto. Pues bueno, como no se llegaba a un acuerdo, porque nosotros pedíamos que se derogara la ley de amnistía, o por lo menos esos artículos que frenan la investigación, y el PSOE se niega en rotundo, porque eso es un pilar de la transición, pues entonces han decidido, como hay partidos como Esquerra Republicana que pedían esto, y le necesitan para sacar los presupuestos generales del Estado, pues han llegado a un acuerdo. A las víctimas del franquismo nos tienen de moneda de cambio. Eso es penosísimo. Bueno, el caso es que ahora la han parado. Es una ley que mejora la ley de Zapatero, que era un desastre. La mejora y además nosotros hemos añadido cosas. Nos han cogido las que les han interesado, pero bueno, hemos añadido. Por ejemplo, la figura de víctimas en el anteproyecto no figuraban los que habíamos sufrido torturas y cárcel, no éramos víctimas del franquismo. Y eso se ha ido añadiendo, se han añadido más cosas. Pero claro, es manifiestamente mejorable para nuestro interés, porque el acceso a la justicia no está claramente reflejado. Si no accedes a la justicia, no hay verdad, justicia y reparación son las bases fundamentales de lo que tiene que ser lo que se llamaba justicia transicional y que es justicia internacional de los derechos humanos. Y entonces, claro, si van juntos, no puedes decir, bueno, doy verdad, pero lo de la justicia lo camoteo. Lo de la reparación digo que moral solo, que es lo que ponen. Reparación moral, yo para qué quiero que me dé un papelito que diga yo fui víctima de franquismo, si ya lo sé. No, yo lo que quiero es que un juez diga, este señor torturó a esta señora cuando tenía tal edad y por haber cometido ese delito, este señor tiene que ser condenado a tal o cual. Punto. Que lo investiguen, que me digan el nombre de los que me torturaron, que yo no lo sé y lo quiero saber antes de morirme, por ejemplo, y que sean juzgados. Eso es lo que yo quiero, lo que queremos todos, tampoco es tan difícil. No queremos venganza, lo que queremos es justicia. Y que se establezca la verdad jurídica, que eso es muy importante, la verdad jurídica de lo que pasó, que se establezca, y eso solo puede establecerse a través de la vía judicial. Aquí ya sabemos qué judicatura tenemos, ya lo sabemos. Pero bueno, si hay una ley que claramente dice
que hay que hacer esto, esto y esto, pues hombre, el juez puede activarlo, pero no tanto. Ahora no hay. Muchas gracias. Sí, no de nada. Si no hay más turnos de preguntas... Yo tengo otra duda. Si nadie más quiere preguntar algo, pues, ¿cómo fue tu experiencia en la cárcel como mujer? Nosotras nos aprovechamos de la lucha que habían llevado a cabo las anteriores generaciones de mujeres que pasaron por la cárcel. Habían conseguido un estatus de presa política que nos daba unas ciertas, digamos, condiciones que no tenían las presas sociales. Estábamos aparte, a nosotras la familia nos pasaban comida, nos pasaban dinero, en fin, teníamos un cierto respeto y no nos obligaban a ir a misa, por ejemplo. Se había conseguido con huelgas que habían tenido que hacer las mujeres mayores que yo, y teníamos unos ciertos derechos a tener libros, a tener una biblioteca, que había costado mucho trabajo, ¿no? Entonces, la cárcel de mujeres era un poco diferente de la de hombres en ese aspecto. Pero vamos, el trato siempre, tanto en la DGS, que se llamaba así, como allí, pues es siempre de humillación tras humillación, no sé, y de maltrato. Pero solo estuve 3 meses. Hubo gente que estuvo muchos años y que peleó en peores condiciones. En fin. Muchas gracias. Pues yo creo que con esto, si no hay más turnos de preguntas, damos por acabada la charla. Muchas gracias a todos y a todas por venir. La verdad que ha sido una oportunidad que no podíamos desaprovechar y agradecemos vuestro tiempo por haber asistido. Y un fuerte aplauso para nosotros.